tremendamente polémica. Pato Bullrich dijo que grabará las conversaciones entre presos y abogados. Y como si esto fuera poco, ¿qué pasó? Terminará con las indemnizaciones por decreto. Presten atención. Lo que pueden tener, que es un derecho constitucional, es su defensa. Y su defensa se graba. ¿Cómo se graba? Claro, viste, cuando vos tenés un preso que le puede estar mandando un mensaje a alguien, vos grabás la conversación con su defensa. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Gran entrevista con Alejandro Fantino, sí. Y la idea de Patricia Bullrich es la modificación del Código Penal para poder escuchar conversaciones entre presos y abogados defensores que estén vinculados con el narcotráfico y eso tenerlo en su poder. Doctor Marcos Miguel, lo quiero escuchar. Entiendo que esto no se puede hacer. Es más, Fantino se lo dijo creo que 3 veces en la nota. Hola Fede, hola Monse, muchas gracias por la invitación. La realidad es que esto es absolutamente reprochable desde todo punto de vista. Merece todo el repudio de la comunidad jurídica, desde el estudiante de Derecho de primer año hasta el máximo catedrático de la universidad más importante de nuestro país. La defensa en juicio implica el secreto profesional entre el abogado defensor y el imputado. De ninguna manera se puede avanzar sobre esa garantía. Pero además, esto tiene raigambre constitucional. El derecho a la privacidad de las comunicaciones, de los papeles privados, de todo aquello que involucre a las cuestiones que son privadas de una persona, está amparado por la Constitución y además por los tratados internacionales. Bueno, por eso. Ahora, doctor, uno no puede pasar por encima de todo esto, sobre todo de la Constitución. Ahora, yo entiendo que Patricia Bullrich, por ahí, no por defenderla, pero quiero tratar de entender lo que quiso decir. El tema de los celulares en las cárceles es un tema que mantiene en vilo, entiendo, a la justicia, incluso a las víctimas, a los abogados también, quizás en una parte. Ahora, una cosa no quita la otra. Que se puedan sacar, por ejemplo, los celulares de las cárceles, que haya inhibidores de señales, es una cosa. Grabar conversaciones privadas es otra y es lo que está mal y es inconstitucional, digo, para separar las aguas. Mira, vamos a ser claros. Para poder interceptar una comunicación privada necesitas la orden de un juez fundada. Tiene que explicar, motivar el motivo por el cual se intercepta esa comunicación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya dijo, ya lo tiene aclarado, que interceptar las comunicaciones entre un abogado y su cliente constituye una grave violación a la garantía constitucional de defensa en juicio. ¿Está bien? Entonces, de ninguna manera, modificando el Código Penal, se puede atacar una norma que es de orden superior, que es la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Serían escuchas ilegales, ¿no? Que ya hemos hablado también del tema, que ya se ha sabido, pero queremos que la gente opine al 11 4409 8853 acerca de lo que dijo Patricia Bullrich y creo que hay más para escuchar, Fede. Además, habló sobre algo que también está en tema, que es toda esta historia de los juicios laborales, del mercado del juicio, de las indemnizaciones, de los DNU. Escuchá lo que dijo Patricia Bullrich acerca de esto. Yo puedo grabarlo, lo puedo tener, digamos, como un elemento de prueba, puedo no escucharlo, tenerlo con un sistema de protección a esa comunicación y si el día de mañana hay un delito y un juez ordena... Pero escúchame. Es interesante escuchar toda esta parte de cómo se iba dando la entrevista, porque de su lado Alejandro Fantino, informado, todo el tiempo le estaba intentando decir como lo que estás diciendo te va a traer una repercusión porque está mal. Porque es un error, básicamente. Porque es un error jurídico o no, no estoy diciendo bien, ¿no? O sea, esto en una clase de Derecho Penal 1 te reprueban. Sí, claramente, es antiético, es anticonstitucional, es antitratados internacionales, es una cuestión que va más allá de lo que ella quiera o no hacer, porque no se puede. O sea, a ver, es muy lindo, quizás mucha gente quiere escuchar esto que ella está diciendo, pero lo cierto es que en los hechos reales no se va a poder hacer. No es posible porque
tiene que reformar la Constitución, tiene que derogar tratados internacionales, la privacidad entre el abogado defensor y su defendido, ese secreto profesional, trasciende la cuestión legal, es una cuestión ética, es una cuestión que es mucho más profunda. Deni, me gustaría hacer un aporte. Esto pone en vilo el Estado de Derecho, directamente. La vigencia de la Constitución Nacional no es una cuestión menor. Mucha gente lo celebraría, creo yo, ¿eh? A ver, si creo que... Bueno, pero por ahí me equivoco. una cosa es celebrarlo y otra cosa es que no se puede hacer. Hay un montón de cosas que quizás que vamos a celebrar que no se pueden hacer, Miguel. Pero entiendo que acá estamos jugando, más allá de con una propuesta, estamos jugando pasados del límite. Porque la ignorancia puede hacer que mucha gente crea que está bien a un delincuente, alguien que robó, cuando se va corriendo, tirarle un tiro en la cabeza, total como robó, lo matemos y lo solucionemos. Si alguno lo dice de manera disparatada o un poco gris, queda más o menos en el aire. Ahora, cuando se está planteando eliminar el derecho de los defendidos a tener ese secreto, bueno, es bastante complicado. Ya de Patricia Bullrich estamos viendo que responde poco de economía y en este tema que es de derecho, bueno, está bastante complicado. Bien. Vamos con los mensajes, Por favor. Monse, ¿te parece? ¿Llegaron? Denu, ¿qué dice la gente? Están llegando. Por ejemplo, para mí está perfecto, dicen. Ah, mira. Ellos están presos y pierden Tenía razón, todos Brizuela. sus derechos. Sí, se puede. En todo caso, las escuchas también tendrían que ser ilegales. ¿De qué privacidad me hablan acá? El único país es el que apaña a los chorros. Dame un segundo. Doctor, usted dijo, pierde la libertad, pero no pierde los derechos el detenido. Claro, o sea, acá lo que hay que tener presente es que una persona que está detenida pierde su libertad ambulatoria, pero no pierde todo el resto de los derechos que tiene un ser humano, incluidos sus derechos humanos. Además, hay que tener presente que ya organismos internacionales han establecido que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las condiciones de detención son violatorias. Entonces, tenemos que ser claros y que si somos gente de derechos, si somos personas que respetamos la Constitución y queremos un país serio, tenemos que respetar la Constitución. Perfecto. Igual acá estamos hablando, lo dijo Monse, pero lo repetimos. Acá estamos hablando no de los celulares en las cárceles, eso es otro tema. Acá estamos hablando de intervenir en conversaciones privadas entre abogados e imputados. Eso es lo que dice Patricia Bullrich con Alejandro Fantino. Denu, te escucho. Y aparte, lo más grave, a ver, esto es gravísimo, pero grave es que una persona que se postula a ser presidenta de la nación no sepa lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Que, como bien decía Miguel, se aproveche de la ignorancia, pero no ignorancia, porque es falta de información que no está al alcance de todos. Entonces, hay gente que puede no saberlo y es grave que vaya a emitir una declaración como esta que viola los tratados internacionales, la Constitución y aparte es... Mirá, y no se puede hacer. Ese es constitucional, básicamente. Ahora, Victoria Villarruel, la vicepresidenta o la candidata a vicepresidenta de Milei, de los libertarios, la salió a cruzar y dijo, esto es ilegal, no se puede ir contra los derechos humanos. A ver, se empiezan a pronunciar los distintos espacios políticos, Miguel, y obviamente todos le marcan esto a Patricia Bullrich. En Twitter se tiran con de todo, ¿no? Es porque es un error bastante grave, pero no solo es una propuesta disparatada. Es un tiro en el pie y otros 5 tiros en las 2 rodillas lo que hace Patricia Bullrich. Porque con este tema no es solo que la van a cuestionar por plantear algo que no se puede hacer, que es escuchar al detenido o al culpable con el abogado. Además, se puede relacionar el concepto de escuchar con todas las causas judiciales que tiene Cambiemos, Juntos por el Cambio, por hacer escuchas ilegales. O sea, tiene un historial en el que fue responsable el padre de Mauricio Macri, ya fallecido, Mauricio Macri, toda la estructura debajo de Juntos por el Cambio, en causas judiciales que tiene a muchos que para la justicia fueron responsables de hacer espionaje ilegal. García Arena Peñaflor, candidata a diputada, entiendo, Graciana, perdón, Peñafort, candidata a diputada, abogada, explica muy bien, es muy interesante, muy didáctica para escucharlo. ¿Qué dijo, Monse? Barbaridades que se dicen cuando sos burra con ganas. Me parece que no es clara la primera línea. Y lo que desconoces es la Constitución del país que pretendes gobernar. Dijo la Corte Suprema en la acordada 17/2019 que, y dice, confidencialidad absoluta de las comunicaciones entre abogado y cliente. Además es interesante porque le citó, ya en la primera línea te saca del juego, ¿viste? La primera línea te sacó del juego. Bueno, dice,
la interceptación de las comunicaciones entre y un le imputado remarca eso. y su abogado defensor constituye una grave violación a la garantía constitucional de defensa en juicio. Sin la garantía de la defensa en juicio, toda la población ve comprometida la vigencia del Estado constitucional de derecho. Digo, más claro, échale agua. Clarísimo. Monse, te agrego algo. Sí. ¿Con qué derecho se arroga un funcionario que es el presidente de la Nación a escuchar y a decidir, bueno, voy a tener esta información? Si me parece que puede servir, se la doy al juez. Si no, no. O sea, esto rompe con cualquier lógica. Sí. Acá también lo tenemos a Ramiro Marra. Sí, ¿qué dice Marra? Espionaje ilegal, así se llama esto, lo dije yo hace un ratito. ¿Qué les asegura que no van a ser víctimas de espionaje si la candidata a presidente de Juntos por el Cambio dice esto? Escuchamos más mensajes. Deno al 11 4409 8853. Es una locura lo que dijo Bullrich. No solo viola el principio de la defensa en juicio, sino que también afecta el secreto profesional y privacidad entre el cliente y abogado. Y es muy grave si viene de una candidata o un candidato a presidente. Ni en Estados Unidos, hay en algunos estados la pena, que se permite la pena de muerte, se perturba la privacidad entre el defendido y el abogado. Un ejemplo tremendo puso. Francisco Neto, candidato a vicegobernador por la provincia de Buenos Aires con La Libertad Avanza. Patricia Bullrich, acordada 16... Me acabo de dar cuenta. ¿No te has dado cuenta? No me había dado cuenta. Un jueguito de palabras. Sí. Acordada 17 de 2019. Lo que citó. Sí, la interceptación de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor constituye una grave violación a la garantía constitucional de defensa en juicio. La única garantía que conoce Pato Bullrich es la de la heladera. Tremendo. Más mensajes, Denu. Los presos no tienen que tener derechos, solo a comer. ¿Dónde viste que los presos tengan celular? Solo en Argentina, un país de delincuentes, todo lo que pasa es culpa, del kirchnerismo. No, Monse, vos lo explicabas recién. Sí, lo explicábamos recién. Ya acá estamos con la interceptar comunicaciones entre Exacto. abogado e imputado. Sí. Y otra cosa muy distinta, que me parece que nadie de acá va a decir que sí, que son los celulares adentro de las cárceles. Yo recién le pregunté al doctor, discúlpeme, cuando estaba el teléfono con la tarjeta, eso tampoco se interceptaba ni se escuchaba, no, lógico. Bueno, para que entienda la gente que son dos cosas Y distintas, no además, hablamos de teléfonos cuando te celulares. llamaban, doctor, te decían que te llamaban desde la cárcel. Desde el Claro, Servicio Penitenciario Federal. hay que tener, Exactamente. quizás acá lo que Patricia estaba queriendo hacer referencia era a la posibilidad de la población carcelaria de tener celulares a su disposición y de esa manera organizar el crimen desde dentro de las cárceles cuando ya fueron condenados. Ahora, si eso es lo que quiso decir, lo explicó bastante mal porque Claro. entendimos otra No, cosa. y además lo interesante fue que las repreguntas 3 veces le dijo que se estaba equivocando. No, porque además empezó a explicar que era Claro. para sacar pruebas del relato del Es defendido. cierto. Entonces, es como si acá el doctor tiene un cliente que está contándole las situaciones donde incurrió en algunos delitos. Y es culpable. Sí, y es culpable. Entonces Claro. le está pidiendo que lo ayude para tener la mejor defensa posible. Patricia Bullrich lo que propone es que en esa situación en la que están, los graba a los dos, así después usa las confesiones del cliente para meterlo en cana y tener más elementos. Bueno, mira, eso es nulo de Sí. nulidad absoluta. Y cuando estamos... ¿Sí? No, Sí, perdón. dale. Cuando estamos hablando de un Estado que se achique, un Estado que sea más eficiente, tenemos que preguntarnos, ¿por qué se proponen políticas que son nulas? Sí. Por ejemplo, esto es ineficiente. ¿Qué vamos a gastar el dinero del Estado para intervenir comunicaciones, Bueno. aportar los expedientes y que sean nulos y que esos expedientes pierdan toda su potencialidad, digamos? Sí, en su cuanto a- prueba, además, digo. O sea, doctor, no su tiene, prueba. no tiene sentido. No tiene sentido, pero bueno, fue Alejandro Fantino quien le repreguntó 2 o 3 veces. Quiero escuchar a la gente que está mandando muchos mensajes. Yo la veo a Deni dando así como manotazos a ver si agarra algún mensaje. Sí, hay algunos que son un poco fuertes. Bien, los presos deberían perder todos sus derechos, más la comunicación. En otros países se graban todas sus conversaciones, no deberían tener comunicación en la cárcel. Si el abogado no tiene nada que esconder, no tiene por qué temer una escucha. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el vínculo y con la defensa que Cliente imputado. Claro, exactamente, No, perdón, como el abogado psicólogo. imputado. Y como el psicólogo y Claro. el paciente, bueno, ahí hay algo que no se puede violar, es la privacidad, la intimidad, no se puede uno meter en eso. No se puede, chicos, no se puede. Es Patricia, anticonstitucional. Victoria Villarroel es obviamente la vicepresidenta candidata junto con Javier Milei y además la persona encargada de la seguridad ya puesta por Milei, ya le dio esa responsabilidad y parte de su gabinete. O sea, este mensaje, Lo va esta a definir repercusión, claro, es doble, porque acá le está dando con intención, además es abogada. Exacto. Patricia, esto es ilegal. No se puede hacer.
Lo que sí vamos a hacer es limitar la comunicación y eso significa que no puede haber celulares en las cárceles. Debe haber teléfono público, pero de ninguna forma se puede hacer lo que propones porque es ilegal. Bueno, acá está. Acá mezcló las dos cosas, lo que vos explicabas, Monse. Ahora, cuando los monos tenían en su celda teléfonos de línea, ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos un lío. Ahí tenemos un montón de cosas que tendríamos que... Nos reímos para no llorar. Hay un montón Claro, de grises. nos reímos donde para no llorar. Claro, decís, hay un montón de grises donde decís, bueno, claro, Patricia, eso es un teléfono de línea y está en la cárcel, pero nada tiene que ver con la defensa, que aunque no le gusta a la mayoría de la gente, todo detenido tiene derecho a una defensa y hacer las estrategias necesarias para tratar en todo caso de salir sin ninguna pena o con la menor pena posible. Lo escucho, doctor. Mirá, yo creo que acá tenemos que poner un manto de coherencia, ¿no? Y Bienvenido. los postulantes también tienen que pensar, ¿no? Algunas cuestiones, porque cuando uno plantea intervenir comunicaciones y que de esa manera se vuelvan nulas cualquier tipo de pruebas, bueno, ¿por qué motivo se hace? ¿Por qué motivo? Porque en realidad quizás es solamente una cuestión electoral, ¿no? Algo que la gente quiere escuchar. Lo que nosotros estamos viendo es que los mensajes van en esa línea, pero sin embargo eso no es algo que pueda llegar a hacerse. Denú, ¿más mensajes? Sí, fíjate, acá necesitamos un Bukele, Bueno. presidente de El Salvador, que tenga los huevos bien puestos y afuera los derechos humanos. A los presos los tendrán que mantener los familiares como en El Salvador. Bueno, Ojalá que no caiga presa esta persona. Le contamos, claro, le contamos quizás a la gente que en las cárceles de Bukele, si la familia no le lleva la comida, por ejemplo, Sí. el preso no come. Bueno, acá por lo general pasa lo mismo con la calidad de la comida. No se muere de hambre, pero la calidad de la comida muchas veces no es la mejor y por eso esperan que los familiares les lleven. ¿Tenemos otro más, Miguel? Sí, acá tenés a Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación. Dice, imagínate lo que serían los planes de seguridad de una persona que desconoce el ABC del derecho constitucional. Porque además, Patricia Bullrich aparece como no solo la candidata a presidenta, sino la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, que va a ser la más eficiente, según ella, si es presidenta de la Nación, porque conoce más que nadie cómo manejar la seguridad en Argentina. La verdad, Mira, llamativa la declaración. Sí, ya en el debate había sido personalmente, creo yo, una de las que había salido un poco más complicadas en cuanto a la oratoria. Bueno, hoy se terminó de complicar. Deni, ¿tenemos más mensajitos? Sí, es una indignación. A ver. Que no entienden la privacidad, es privado. Pero también es una vergüenza que los presos estén mejor que muchas personas buenas de la calle. Tienen comida, techo y hasta celular, viven de lujo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Son situaciones diferentes. Las personas que están privadas de su libertad pierden el derecho a la libertad, tienen que tener derecho a comer, a tener buena salud, a tener comunicación con sus familias. Sí. Y lo que está planteando Patricia Bullrich es algo que no se puede hacer, que es anticonstitucional y que viola el derecho de la defensa y la privacidad de la persona. Sí, ya de hecho las cárceles suelen ser insalubres y están Sí. violando, ¿no? Cuestiones Construir cárceles sí constitucionales. sería un punto interesante. Sí, pero es piantavoto, ya lo Sí. dijimos. Miguel, Así ¿tenés que- más repercusiones ahí? Acá Agustín Romo le dice, Patricia Bullrich no tiene ni idea de absolutamente ningún tema, ni de seguridad donde supuestamente es experta. Qué vergüenza. Acá tendríamos que ver si Patricia Bullrich no tiene idea de esto que está planteando, sabe realmente si es una barbaridad. No fue una pife de ninguna manera porque cuando le repreguntan específicamente sigue en lo mismo y dice que hay que modificar el Código Penal, explica cómo es su plan para que se pueda escuchar a los acusados con su abogado. Lo hace porque realmente está desesperada y quiere llamar la atención. Lo cierto es que es bastante compleja su situación porque falta poco para el debate e incluso en el debate le pueden llegar a preguntar de esto. Denú. Bien. Patricia Bullrich no puede pasar por decreto por sobre la Constitución Nacional. Como futuro abogado es repudiable y un llamado de atención al futuro jurídico y normativo de nuestro país. Viola derechos y tratados internacionales. Debería dejar de embriagarse. Bueno, eso Bueno, no tiene nada que ver no con la tiene vida nada que ver. privada de Patricia. No, además no Eh, sabemos si es verdad. Sí, en vez de Hay que decir comprobar. pavadas por los medios. Sí, bueno, a ver, dijo que grabará presos y abogados, insistimos, ese es el debate. Se están comunicando al 11 4409 8853. Tenemos seguramente más repercusiones porque, claro, todo el arco político ha salido al cruce a decirle, Patricia, no es por ahí. Claro, además el cruce es que es ilegal, no es que difiero con tu idea. Exacto. Porque podemos pensar distinto, debatirlo y cada uno del otro lado
consumir, ¿a qué me gusta más? ¿Lo que dice Brizuela o lo que dice Federico? Bueno, Sí. cada uno elegía, pero acá lo que le están diciendo es, Patricia, lo que vos proponés no se puede hacer porque está en contra de la Constitución. ¿Llegan más mensajes de no? Sí, Bukele puso inhibidores de señales, que se pierda todo Estado de Derecho por 3 años en Argentina y van a ver que en las cárceles hay más políticos que ciudadanos. Piden derechos para los asesinos y la familia del ejecutado para el asesino, ¿qué derechos tiene? Acá Son dos cosas mezclamos diferentes. todo acá. Sí, perder el Estado de Derecho te puede perjudicar a vos también. Digo, hay que tener bien los conceptos. Por Claro. eso Patricia Bullrich, no sé qué pasó, porque no los tiene bien Claro. los conceptos, pero no se puede mezclar todo porque no es todo lo mismo. Es Miguel, complicado. Miguel, te pregunto, ¿mezclar es parte de alguna estrategia? ¿O es más grave la repercusión que te puede traer, que te puede piantar votos? Te lo pregunto desde la total ignorancia. Mezclar en algunos casos cuando es algo que es gris le puede llegar a servir. Por ejemplo, se hace un spot en el que dice ahí van a ir los narcos y los corruptos, y ya de entender que ahí van a ir sindicalistas, que van a ir los políticos. Al final del spot pone que se va a llamar el Claro. establecimiento penitenciario doctora Fernanda de Kirchner, sin explicar de dónde va a sacar los fondos y tirarlo de manera caricaturesca, le puede llegar a servir un poco para confundir. Ahora, cuando se comete una burrada tan grande como esto, es mucho más complejo porque le da la oportunidad a todo el resto de sus adversarios políticos que salga a dejarla expuesta. Vamos a hacer un punto acá y ya seguimos con más cortes de esta entrevista que le hizo a Alejandro Fantino. Atento el mundo de los abogados laboralistas, porque Patricia Bullrich también contó, y te lo vamos a mostrar en breve, qué va a hacer, y por DNU y por decreto no le va a pedir